Bueno, chicos, hoy vamos a ver la clase de Jane Buchanan, Teoría de la Acción Colectiva. Jane Buchanan es un pensador norteamericano, economista, escribe en la década de los 70, se animó a escribir sobre el gobierno y lo hizo bastante bien. La teoría de la acción colectiva es una rama muy importante de las ciencias políticas, del pensamiento político, así que vamos a analizar este pensador. Jane Buchanan, para explicar lo que es la acción colectiva, arranca con un ejemplo muy sencillo en su obra, que es la situación de un barrio donde hay una cuadra, donde viven 5 familias y por determinados hechos se inunda la esquina de la cuadra y la gente no puede transitar. Entonces Buchanan dice, tiene que haber alguna forma de acción colectiva para poder resolver ese problema. Entonces lo más probable es que las 5 familias o los 5 vecinos que viven en esa cuadra se pongan de acuerdo entre ellos para contratar un servicio de drenado y desagote la inundación de la esquina de la cuadra para que puedan transitar normalmente. Entonces ahí se entabla o se lleva a cabo una acción colectiva. Pero dice Buchanan que también puede aparecer lo que se conoce como teoría del colado o teoría del pasajero gratuito, que es que de los 5 vecinos que viven en esa cuadra, uno no esté dispuesto a colaborar con los costos del drenado, de pagar el drenado, y después se vea beneficiado por la acción colectiva de los otros 4 vecinos. Sin embargo, dice Buchanan, por lo general cuando los grupos son chicos, la acción colectiva tiene bajos costos de transacción, es decir, se pueden poner de acuerdo fácilmente entre ellos y se llevan a cabo acciones colectivas eficientes. ¿Cuál es el problema de la acción colectiva? Dice Buchanan. Cuando la acción colectiva implica grupos de 10.000, 20.000, 30.000 personas, los costos de transacción, de ponerse de acuerdo para entablar una determinada acción colectiva se elevan muchísimos. Es decir, tenemos que tener en cuenta los costos de transacción en tiempo y en consenso. El tiempo y el consenso, el esfuerzo en tiempo y ponerse de acuerdo de 20.000 o 30.000 personas respecto de cuál tiene que ser el curso de acción respecto de una determinada problemática sería elevadísimo, dice Jane Buchanan. Entonces ahí aparece la figura del gobierno como una instancia privilegiada para promover la acción colectiva cuando los números son muy amplios. Porque si no, es probable que 20.000 o 30.000 personas no se pongan de acuerdo nunca respecto de qué hacer sobre un determinado tema. Supongamos, volvamos al ejemplo inicial, se nos inunda la esquina de nuestra casa, de nuestra cuadra. Entonces todos los vecinos de la cuadra se ponen de acuerdo para pagar el drenado. En un escenario, supongamos un escenario sin gobierno, se ponen de acuerdo para pagar el drenado de la inundación, ¿no es cierto?, de la esquina de su cuadra. Pero supongamos que no exista gobierno y tengamos que ponernos de acuerdo 5 barrios en cómo va a ser el cableado de electricidad o cómo va a ser la colocación de la cañería de agua o de la cañería de gas natural, o un municipio entero, o una provincia entera, como todos los ciudadanos que viven en una provincia se van a poner de acuerdo para pagar o costear el cableado de electricidad. Es poco probable que haya una acción colectiva estratégica, una acción colectiva eficiente a ese nivel, a esa escala de magnitud. Entonces, dice Jane Buchanan que la función principal del Estado y del gobierno como un núcleo de personas que efectivizan el poder del Estado, no es lo mismo Estado que gobierno, la legitimación del gobierno es promover la acción colectiva en todos aquellos niveles o escalas en donde es poco probable que sea eficiente la acción colectiva voluntaria de los ciudadanos organizados como sociedad civil. Entonces, Jane Buchanan da un paso más y dice, fíjense que la acción colectiva gubernamental va a tener más incidencia allí donde haya más espacio público que privado.
Cuando yo tengo propiedad privada perfectamente definida, una propiedad privada perfectamente definida, un campo, una casa, un territorio, un barrio privado, quienes se benefician o perjudican de alguna problemática al interior de su propiedad privada, sabe perfectamente que pagar los costos de resolver ese problema implica que él sea el mayor beneficiado, entonces no hay problema de acción colectiva cuando la propiedad privada está perfectamente definida. Pero cuando hay espacios públicos que son de propiedad de todos los ciudadanos, ponerse de acuerdo sobre quién tiene que asumir los costos de resolver los problemas que aparecen en aquellos lugares donde la propiedad es pública o en el espacio público ya se complejiza. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para resolver determinadas problemáticas en la vía pública, en una plaza y en los campos comunales, por ejemplo? Entonces, dice Jane Buchanan, el gobierno va a promover la acción colectiva principalmente en aquellos lugares donde la propiedad privada no especifique quiénes son los beneficiarios y los perjudicados respecto de alguna determinada problemática, sino en el campo del espacio público. Entonces, cuanto menos específica es la propiedad privada y las regulaciones privadas en una sociedad, mayor va a tender a ser la intervención del gobierno para regular la acción colectiva. Y cuanto más laxa es, mayor, y cuanto menos laxa es, menor. Entonces, Jane Buchanan lo que dice es que la acción colectiva tiene sentido de ser regulada cuando la escala o la magnitud de la problemática a enfrentar es de magnitud. Supongamos, en el marco de la pandemia de COVID-19, si no existiera un gobierno que promueva la acción colectiva, sería muy difícil que los ciudadanos individualmente se pongan de acuerdo sobre el uso o no del barbijo o sobre respetar o no las normas de distanciamiento social. Entonces, en este caso, la acción colectiva es promovida por una instancia gubernamental de manera muy eficiente. El gobierno establece regulaciones sobre el uso del barbijo y sobre el distanciamiento social que más o menos se acatan en porcentajes altos, digamos. Dentro de todo se respetan esas normas, pero esa promoción, esa activación de la acción colectiva es eficiente en la medida en que la promueve una instancia superior que es el gobierno, porque de manera voluntaria, y sería poco probable que la acción colectiva tuviera el mismo nivel de eficiencia. Y acá aparece otro planteo de Jane Buchanan que me parece interesante para que lo tengan en cuenta y lo van a poder ver en el apunte, que es el concepto de externalidad. ¿Qué es una externalidad? Una externalidad es una acción de otra persona, que me puede beneficiar o perjudicar sin mi consentimiento y sin que yo entre en una transacción directa con esa persona. Supongamos una persona que no use el barbijo en el marco de la pandemia de COVID-19. Una persona que no usa el barbijo me está imponiendo a mí una externalidad negativa, porque sin mi consentimiento, él me puede estar perjudicando, contagiándome de COVID-19 porque él no usa el barbijo. Es decir, sin entablar una interacción específica conmigo, ya me está imponiendo una externalidad negativa sin mi consentimiento al no usar el barbijo. O, por ejemplo, al no respetar el distanciamiento social. Yo no consentí nada con esa persona, pero el hecho de que se me acerque ya me impone a mí una externalidad negativa. Entonces, la acción del gobierno de promover la acción colectiva implica reducir las externalidades negativas por medio de regulaciones. Y lo puede hacer siempre y cuando ya no esté previamente regulado ese tipo de comportamientos, ese tipo de acciones o el espacio público en general.
Jane Buchanan no da el ejemplo del COVID-19 porque escribe en el año 71. Es uno de los pioneros de la acción colectiva. Pero sí da el ejemplo de los campos comunales. En los campos comunales, ¿qué pasa? Una persona puede decidir poner más vacas a pastorear en un determinado campo comunal y le va a imponer una externalidad negativa a los otros productores de ganado. ¿Por qué? Porque un productor está comiendo más pasto, el ganado de un productor está comiendo más pasto de un campo comunal que el del ganado del resto de los otros productores. Eso no sería un problema si la propiedad privada estuviera directamente delimitada, dice Jane Buchanan, en una perspectiva con acento liberal. Pero no deja de ser muy bueno el planteo. Si toda la propiedad privada estuviera directamente, perfectamente especificada, no habría campos comunales, entonces no habría problemática sobre externalidades negativas. Cada productor hace pastar a su ganado en su determinado campo. Pero desde el momento en que hay campos comunales, el gobierno tiene que imponer una determinada regulación sobre cómo van a ser los sistemas de pastado del ganado para que no se impongan externalidades negativas entre los mismos productores. En nuestro caso, el de la pandemia de COVID-19, como no había regulaciones previas sobre el uso de barbijo y distanciamiento social, el gobierno tuvo que venir a establecer una regulación para que las personas no se impongan externalidades negativas entre ellas. De esa manera aumenta el valor público social y las sociedades se van volviendo más eficientes y más efectivas para sortear determinadas problemáticas públicas. En conclusión, ¿qué es lo que dice Jane Buchanan? En determinados niveles de problemáticas públicas, solo el gobierno, y esta es una gran crítica al marxismo, solo el gobierno tiene la capacidad de promover una acción colectiva eficiente para resolver determinadas problemáticas y también para evitar que las externalidades negativas entre ciudadanos sea muy elevada y cada vez disminuya a su punto mínimo, agregar valor público y hacer sociedades más eficientes. Digamos, en Jane Buchanan también hay una inspiración funcionalista, sistémica, más allá de que está en el paradigma de la acción social y la elección racional, digamos, escribe desde ese lugar. Pero es un muy buen planteo para entender la acción gubernamental desde una lógica de optimización de la interacción social. Bueno, es solo una breve introducción, en el texto lo van a poder leer mucho más detallado, pero básicamente ese es el planteo de Jane Buchanan que me parecía interesante. Y naturalmente es una crítica al marxismo, porque en el marxismo la sociedad comunista que plantea Marx sin Estado, ya cuando el comunismo se logra imponer como modelo social, es una sociedad que funciona, la sociedad comunista en su sentido utópico, funciona por vínculos de solidaridad orgánica. Y bueno, lo que Buchanan dice es que en esta sociedad comunista sin gobierno sería muy difícil llevar adelante una acción colectiva concertada si no hay una instancia gubernamental que la promueva. ¿Cómo haría esta sociedad comunista de Marx para ponerse de acuerdo respecto de temas de una complejidad más elevada? Entonces es interesante establecer los contrastes, pero ya una vez que tengamos clases presenciales lo vamos a poder comparar con otros autores y hacer un análisis un poco más complejo y no tan lineal del pensamiento político de Jane Buchanan y de otros autores. Así que bueno, esto es todo por hoy y ya estaremos viendo otros autores.